Dale, entonces continúo con la diapositiva que me queda al final, que era esta. Ya, entonces estaba comentando que, claro, lo que quiero es encontrar como que el valor absoluto de esto, que a su vez va a ser el valor absoluto de todo esto, pero estos tres sumandos cumplen con la desigualdad triangular y por lo tanto puedo ponerlos así. Ahora, miren, esto es la temperatura para el nodo anterior, es la temperatura para el nodo presente y esta es la temperatura para el nodo posterior, digamos, de espaciales. Y la cuestión es que cualquiera de esas temperaturas va a ser de ley menor o igual que el máximo valor de la temperatura de su función cuando su función esté evaluada en cualquier nodo jésimo. Esto quiere decir lo siguiente, justo esto, miren, que si yo aplico, o sea, digamos, este valor de aquí va a ser menor que este de acá. Este sumando de aquí de ley va a ser menor que este sumando de acá y este sumando de aquí de ley va a ser menor que este sumando de acá. ¿Qué es lo que estoy modificando? Pues estoy diciendo que esto de aquí es una imagen cualquiera ésima, cualquier jésima y nésima de su función temperatura. Y lo que estoy diciendo es que el valor máximo de su función de ley es mayor que este valor de su función evaluado en cualquier punto de j-1 o en el nodo j-1 anterior al nodo j, ¿sí? Y lo mismo para cada sumando, ¿sí? Y esto se cumple para todo j, es decir, miren qué es lo que estoy haciendo, este -1 cambió y está acá la j, aquí cambió y pongo j, y aquí cambió y pongo j, porque el valor de la función evaluado, el máximo de su función, cuando el máximo es escogido entre una multiplicidad de x sub j, donde los j van de 0 hasta m, ese valor de ley es mayor que cada uno de estos sumando respectivamente. Ya, ahora, ya que esto funciona para cualquier jésimo y lo que tenemos en el lado izquierdo de esta desigualdad corresponde a algún jésimo en particular. Como funciona para cualquier jésimo, esto de aquí va a funcionar también para el jésimo en particular, al que le llamamos el máximo, ¿sí? Es decir, esto de aquí, si cumple para cualquier jésimo, cumple para el nodo jésimo para el cual se tiene la máxima temperatura, ¿sí? Por lo que, digamos, aquí no hay max, pero acá sí, y se cumple, o sea, yo le puedo poner el max porque esto sucede para cualquier jésimo y el nodo para el cual, jésimo para el cual se tiene el máximo también es un nodo cualquiera de los jésimos. Por lo que se cumple esto de acá. Y era justo lo que yo quería comprobar, recuerden, yo quería comprobar que se cumplía que es el principio de máxima temperatura para cuando yo hago esta restricción, que en pocas corresponde a ser esta restricción de aquí, ¿sí? Entonces este método explícito, como se vio también la vez pasada, cuando se tienen problemas en que nuestra solución analítica y nuestra solución numérica tengan los mismos comportamientos, hay que restringir al método explícito, y en este caso la restricción corresponde a hacer esto. Ya, esto, digamos, vendría a ser lo que quería contarles acerca del método explícito en la parte teórica, y ahora lo que quiero es mostrarles la modelización de esto en Octave, ¿ya? Entonces, ya, para esto, miren, lo que abrí es el archivo que voy a subir, el script que voy a subir en Octave, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Miren, lo que estoy aquí diciendo es que, bueno, tengo ahora un alambre, asimismo estoy trabajando en una dimensión, y digo que mi alambre tiene, digamos, el valor de x que puede tomar izquierdo va a ser 0 y el valor de su límite derecho del dominio va a ser 2, es decir, tengo un alambre de longitud 2. Solo que aquí se me hizo relevante simplemente explicitar el nodo final, el valor del nodo final, no del extremo derecho de mi dominio. Mientras que el valor del extremo derecho de mi dominio temporal le voy a poner 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero calcular mis m's y mis n's, ¿ya? Perdón, quiero calcular mi intervalo espacial y mi intervalo temporal, como pues planteando un número de particiones m para la parte espacial y planteando un número de particiones n para la parte temporal, ¿sí? Entonces, digamos, el intervalo espacial, el delta x, viene a ser
como digamos la posición y las temperaturas y los tiempos iniciales, perdón, son 0, entonces de aquí x final menos 0 me queda x final mismo dividido para m, y en el caso de calcular el delta t, es decir, el intervalo entre nodos temporales, lo que tendría que poner es del tf menos del t0, pero el t0 ya saben que es 0, entonces por lo tanto me queda tf sobre n, donde el m y el n los doy yo o los dan ustedes, ¿sí? Y ahora, digamos, mi dominio discreto, discretizado numérico para la extensión espacial es mientras que para la extensión temporal sería ¿cierto? Como ven, ambos empiezan en 0. Ahora, lo que yo definiría es como que en general la función f de x, recuerden, la función f de x era la función que me iba a decir cómo se distribuía la temperatura para cualquier x, y en este caso estoy diciendo que al inicio la temperatura en todos los puntos va a ser 1, claro, a excepción del borde izquierdo y en el borde derecho, los cuales también vienen definidos o pueden venir definidos por funciones para cualquier tiempo. El borde izquierdo, por eso aquí pongo el tiempo, es una función del tiempo, podría ser aquí un tipo e a la t o alguna cuestión así, ¿no? De cómo va aumentando la temperatura en los bordes o disminuyendo o modificándose la temperatura en los bordes, puede venir dado por una función. En este caso, en el borde izquierdo, en el borde 1 he puesto la función constante 2, y en el borde derecho he puesto la función constante 3, ¿ya? Ahora lo que tengo aquí estoy asumiendo que mi ecuación del calor tiene una constante de conductibilidad térmica 1, por lo que aquí el K es 1. Miren, aquí pongo H2 que viene a ser mi delta T, y abajo tengo mi delta X al cuadrado. En pocas, lo que puse aquí como A es el gamma de la teoría, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Mis resultados los voy a albergar o los voy a guardar en una matriz. Entonces mi matriz primero va a ser una matriz de ceros, y luego esos ceros van a ir cambiando por valores que van a ir resultando de aplicar el método explícito, el cual, como ven, está en esta parte, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué es lo que, por qué pongo m más 1? ¿Ya? ¿Cómo pienso yo distribuir, mis valores de temperatura? Pues miren, pienso poner como primera columna justo un vector que contenga todas las imágenes correspondientes de la temperatura al inicio, es decir, las imágenes que se tienen al inicio de temperatura. Todas las temperaturas se tienen en tiempo 0 para los distintos, las imágenes de función U me refiero, ¿no? Para las distintas posiciones. Eso, el vector de condiciones iniciales, lo quiero poner como primera columna, por eso pongo esto, ¿sí? Entonces, como quería yo hacer eso, miren cuántos elementos tendría ese vector. Ese vector va a tener un número de elementos, es el vector de condiciones iniciales, va a tener un número de elementos igual al número total de nodos espaciales, ¿sí? Porque voy a tener una imagen f de x para cada valor de x sub j-ésimo, y los j van de 0 a m en este caso, a m más 1 en este caso, perdón, ¿sí? Los nodos, ¿no es cierto? Perdón, los nodos van de 0 a m, y el número de elementos van a ser m más 1, ¿sí? El número de elementos o nodos espaciales. Por eso, hacia abajo en mi matriz, ¿sí? Voy a tener la primera columna va a tener m más 1 elementos, por eso mi matriz va a tener m más 1 filas, ¿sí? Es decir, que de arriba hacia abajo se va a distribuir, digamos, el espacio, ¿sí? Es decir, cuando yo paso a la fila de abajo, ¿sí? Y a la fila de abajo y a la fila de abajo, lo que estoy haciendo es avanzando en la información de los distintos nodos, es decir, estoy en mi alambre yendo más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, ¿no? Porque otra vez, cada fila va a corresponder a lo que le suceda primero al nodo inicial, después la segunda fila lo que le sucede al nodo segundo, la tercera fila lo que le sucede al tercer nodo, al nodo espacial, ¿no es cierto? Mientras que hacia la derecha voy a distribuir, digamos, lo que le sucede a cada nodo en el tiempo. Entonces eso quiere decir que la columna 2 va a ser lo que le pasa a todos los nodos espaciales, pero para el tiempo 2, t sub 2, y así. La tercera columna va a corresponder a todo lo que le pasa a la distribución de temperaturas a lo largo del espacio para el tiempo 2, y de así para el tiempo 3. Cada columna corresponde a la distribución
de temperaturas en el espacio, cada columna, ¿no es cierto? Por eso, como voy a tener n más 1 nodos temporales, entonces el número de columnas van a ser n más 1. Ya, ahora, como ven, en la primera fila, esto le dice al octave de la matriz U, considera la primera fila todos sus elementos, ¿sí? Y queremos que todos sus elementos pues sean justo la función B1T. ¿Por qué? Porque fíjense que la primera fila se refiere a lo que le pasa al nodo X, al primer nodo, ¿sí? Al que sería en la teoría el X0, ¿no es cierto? Que en este caso corresponde a lo que le pasaría al primer elemento del vector X, en pocas, ¿no es cierto? A la temperatura ahí en esa posición. Y esa temperatura yo digo que es constante 2 en el transcurso del tiempo. Entonces todo la temperatura a lo largo del tiempo va a ser 2, ¿no es cierto? Esto convertiría mi primera fila, porque la primera fila corresponde a lo que le sucede en el transcurso del tiempo al nodo inicial, ¿no es cierto? Eso correspondería que toda la primera fila va a tener un mismo valor, que en este caso es 2. Y lo mismo para la última fila, que en este caso la fila m más 1 ésima, todos los elementos pues van a tener el valor de la condición de frontera de mi borde derecho, ¿no es cierto? Ya, y aquí fíjense en esto, este loop de aquí es el que me permite hacer mi método numérico, ¿no? Es en pocas la expresión que escribí, ¿no? El ρ por el u evaluado en nodos espaciales anteriores. Miren aquí el nodo temporal presente, nodo temporal presente, nodo temporal presente. Los j son mis n's, ¿no? Y las i's son las j ¿sí? De la teoría, es decir, las i's indexan en este caso los nodos, en el caso de la programación aquí, los nodos espaciales, ¿sí? Entonces por eso está nodo espacial anterior, presente y posterior, ¿sí? Entonces simplemente estoy escribiendo la expresión numérica a la que llegamos en la diapositiva. Ahora, lo primero que hago es fijar el valor del tiempo en 1, ¿sí? Y eso hace que, miren, todo lo que está a la derecha tenga temperaturas evaluadas en el tiempo 1, cuando j va a ser 1, es decir, en el tiempo inicial. Y lo que hago es después anidar, es decir, meter otro bucle for dentro del bucle for inicial. Ya, eso es a lo que me refiero con anidación, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que genera eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que cuando el j es 1 va a permanecer como 1 y después el i va a hacerse 2. Después, el siguiente paso, el j va a mantenerse en 1, pero el i va a ser 3. Luego, siguiente paso, el j se mantiene en 1, pero el i va a ser 3, 4 y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy yo considerando ¿cómo va a ser la temperatura para todos los nodos? Porque hago recorrer los nodos espaciales desde 2 hasta m, ¿no es cierto? Para todos los nodos desde el segundo hasta el penúltimo espaciales, porque yo ya conozco qué es lo que pasa en el primero y en el último nodo espacial para cualquier tiempo. Entonces lo que me interesa es ahorita conocer qué es lo que pasa para todos los nodos espaciales en el tiempo posterior J, si es que en el caso que yo empecé con J1 para el nodo posterior 2. ¿Sí? ¿En base a qué? Al conocimiento de lo que yo tengo en el nodo temporal 1, ¿no es cierto? Entonces, primero me ocupo de resolver cuál es la temperatura para el tiempo posterior, para toda la extensión espacial de mi alambre, y después corre, después de que hizo eso una vez, corre el J y ya se hace 2. Entonces, ahora, digamos, el nodo temporal 3 va a depender de lo que haya pasado en el nodo temporal 2, pero eso sí, claro, después de que se evalúe en todos y cada uno de los nodos espaciales, ¿sí? Se acaba la evaluación en todos los nodos espaciales y ahí se permite que el tiempo siga aumentando. Entonces, para dibujar esto me va a dar una superficie, como ven, y yo uso el comando meshGrid, que me va a permitir encontrar el conjunto de pares ordenados formados entre todo mi dominio temporal con mi dominio espacial, y el resultado es de esta manera. Esto lo pueden ver ustedes mismo en el Octave, como verán. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay varias, digamos, muchísimas particiones temporales. Miren, esta es la extensión temporal, esta es la extensión espacial, y así es como esta superficie es la temperatura. Si es que ustedes modifican las condiciones
con respecto, miren, si modifican las condiciones con respecto a su delta t y su delta x, verán que si no se cumple con la condición, el método no funciona.